Yo creo que todos hemos experimentado esa sensación cuando se nos pone la piel de gallina, por alguna circunstancia, ¿no? La piel chinita, ¿no? Es como una reacción normal o involuntaria de cosas pues que no estamos esperando, cosas que nos suceden, ¿no? Por ejemplo, cuando vas manejando todo bien y luego de repente se te prende el foquito del carro, ¿no? De repente dices, ay, ¿ahora qué pasó, verdad? Y entonces la primera reacción es como que se te pone la piel de gallina porque sabes que vas a tener que llevarlo al mecánico y sabes que te va a costar dinero. Ay, ¿por qué? ¿Por qué, verdad? Como que con miedo dices tú, no sé cuánto me va a costar esto, ¿no? O por ejemplo, cuando alguien cuenta una historia de espantos, ¿verdad? Y llega el momento del susto, del espanto, de lo que se apareció, y se te pone la piel de gallina, ¿no? Se te dice así como que, ay, no se les ha pasado, ¿verdad? O algo más sencillo, ¿no? Como cuando tu esposa te habla y te dice, a ver, ven, necesitamos hablar. Ahí también como que dice, ay, caray, ¿qué está mal, verdad? Como que algo está mal y en la mente empieza a escuchar la marcha imperial de las guerras de las galaxias, ¿verdad? Tan. Dice, algo va a suceder, algo anda mal, ¿no? Ahora, quiero ser muy honesto con ustedes, con cada uno de ustedes. Esa sensación es la misma sensación que muchos tienen cuando hablamos de las profecías de los últimos tiempos que vienen en la Biblia. No es más, nada más de mencionarlo y a algunos se les digo, ay no, y ahora déjame te digo algo, no, es un tema que queremos evitar, es un tema que mis hijas cuando quiero hablar de ello en la casa o que tocamos el tema dicen, no, ¿cómo que es el fin de los tiempos? Tan joven, tan guapa y sin haber amado, ¿verdad? Ahora no me dicen así, obviamente, pero sé que piensan así porque yo también pensaba lo mismo, ¿verdad? No, pero ¿cómo va a venir? ¿Sabes el fin de los tiempos? Y entonces, ¿qué va a pasar, verdad? Dijo alguien por ahí, ni mis 15 años he hecho, ¿verdad? No me van a hacer la fiesta. Ahora, este tema sí produce esa sensación, produce ese tipo de miedo, ¿no? Y si somos honestos y volteamos a ver lo que está pasando alrededor del mundo, ¿no? La guerra del Medio Oriente, la guerra de Israel y Palestina y los demás países a nada de estar a entrarle a los catorrazos, ¿verdad? A la guerra, a pelearse, ¿verdad? En el conflicto. Una de las preguntas válidas que sí nos debemos de hacer es que si realmente estamos viviendo el fin de los tiempos. O sea, no, y no es un tema nada más de la iglesia, es un tema del mundo, ¿no? Es el tema que está en la mente de muchas personas el día de hoy. Estoy seguro que ya por ahí has de haber visto algún post en Instagram, alguna publicación en las redes sociales, ¿verdad? Acerca del tema, ¿no? Y el día de hoy quiero compartirles algunas de las cosas que dice la Biblia acerca del fin de los tiempos y algunas profecías, cosas que están sucediendo el día de hoy enfrente de nuestros ojos, ¿no? Y antes de que salga corriendo, que diga, híjole, ¿para qué vine hoy a la iglesia? No va a poder dormir, ¿verdad? Antes de que le pase eso, quiero adelantarle el final de la historia, porque el final de la historia es bueno, ¿no? Y esto se lo digo para que tenga paz en su corazón, porque al final de la historia Dios tiene el control. El final de la historia es que Dios y el bien ganan. O sea, es un buen final, ¿no? Y las profecías cumplidas solamente nos afirman que Dios tiene todo en sus manos, ¿no? Que no se ha olvidado de sus promesas. Su palabra no volverá vacía. Y hablando de las profecías bíblicas, ¿no? La Biblia habla de algunos acontecimientos específicos que sucederán sobre este pedazo de tierra llamado Israel y sobre una ciudad, esta ciudad llamada Jerusalén, ¿no? Ahora, eso es lo que la Biblia dice. La Biblia no menciona nada de Las Vegas, ¿verdad? De la ciudad de Las Vegas. No es un acontecimiento que esté registrado en la Biblia. No dice nada de Nueva York, no dice nada de Los Ángeles, no dice nada de la Ciudad de México, ni de Bogotá, ni de Chile, de Santiago de Chile. No dice nada de eso. Pero sobre Jerusalén y sobre Israel sí dice, ¿no? Y la profecía y la historia más o menos es así, ¿no? O ha sucedido así, ¿no? Dios aparta un pueblo y un lugar para él, o sea, él lo declara suyo por amor al padre de ese pueblo. Era amigo hizo un pacto con esta persona llamada Abraham, que era el padre de todos ellos, o que fue, o de ahí salieron todos ellos. Y le prometió Dios a Abraham que le iba a dar este pedazo de tierra llamada Israel,
obviamente que a los judíos, ¿no? Lo cual encontramos en la Biblia, desde el libro de Josué, que empieza a suceder eso, ¿verdad? Hasta el libro de Reyes y Crónicas, desde que empieza Abraham, ¿no? Lo vemos y vemos cómo Dios va tratando con ellos. Ahora, se profetizó un exilio después de que hubo un imperio, después de que estuvo el rey David y todo. Se profetizó un exilio y que finalmente serían llevados de regreso a la tierra, lo cual sucedió con el imperio babilónico. Eso ya pasó, venía en la Biblia, está profetizado y le sucedió. Ahora, lo sorprendente de esto es ver las promesas cumplidas de Dios a través de los siglos, ¿no? El pueblo judío ha enfrentado todo tipo de oposición y persecución durante siglos, por toda su historia, ¿no? Y hay muchas profecías en medio de todo esto, como la que un día, por ejemplo, que un día iban a desaparecer como nación y Dios los iba a volver a traer como nación, lo cual era imposible porque el pueblo ya no existía. Pero eso sucedió, y allí póngale atención, ¿verdad? Eso sucedió hace un poco más de 70 años. O sea, yo todavía no nacía, ¿verdad? Mi mamá ya había nacido, pero era una niña todavía. Pero hace 70 años, ¿no? Declararon de nuevo nación a Israel, lo cual era imposible, ¿no? Y los eruditos bíblicos, ¿verdad? Los que estudian las profecías bíblicas dicen que este evento fue el que marcó que el reloj de las profecías bíblicas se volviera a encender. Este evento, que volvieran a hacer a Israel nación. Ahora, en estos últimos 70 años, ¿verdad? Ha habido gran opresión, oposición, y la extensión territorial no es muy grande, es pequeña, ¿no? Y sin embargo es el centro del conflicto y de las profecías bíblicas. O sea, este pedacito de tierra. Ahora, ¿qué significa todo esto? ¿No? Porque obviamente cuando hablamos de ello, la gente dice, no, todo lo que están haciendo mal y mira la guerra y todo. Mira, todo esto no significa que todo lo que hace Israel está bien. Eso lo quiero dejar claro. Ni que no hagan cosas que son terribles, ¿verdad? Cosas que están mal. Lo que significa es que Dios es fiel a su palabra. Su palabra es verdadera y podemos poner nuestra confianza en ella. Podemos creerle a la palabra de Dios. No, en un conflicto como este, donde pareciera que delante de nuestros ojos pudieran estarse cumpliendo estas profecías bíblicas, la Biblia nos dice, por ejemplo, que oremos por la paz de Jerusalén. Por ejemplo, ¿no? Yo lo publiqué en mi Facebook porque es un versículo. Yo publiqué el versículo de Salmos y me empezaron a llover. ¿Y qué con los palestinos? Y yo digo, ¿sabes qué? Tienes razón. Porque Jesús dijo que bienaventurados los pacificadores. Por un lado nos dice, oren por la paz de Jerusalén. Por el otro lado dice, bienaventurados los pacificadores. Así que la conclusión es que vamos a orar porque venga paz por los judíos y por los palestinos que están metidos en medio del conflicto, ¿verdad? Y que no nos arrastren a todos al conflicto. Ahora, que se cumplan las profecías bíblicas sobre Israel no viene a aprobar todo lo que hace Israel. Solo aprueba la fidelidad de Dios. Solo aprueba eso, que lo que Dios dijo va a suceder y lo que Dios dijo está sucediendo quizás enfrente de nuestros ojos. Ahora, la pregunta de cajón al ver lo que está pasando es esto: ¿son estos los últimos tiempos? No sé si se lo ha preguntado, pero hoy es un buen día para preguntarle, ¿será que ya será el fin, verdad? Ahora, lo que creemos, nuestras creencias determinan nuestras acciones y nuestras decisiones. Es por eso que nuestras creencias son importantes, ¿verdad? Si muchas de las profecías bíblicas ya se cumplieron y algunas ya se están cumpliendo enfrente de nuestros ojos, lo que dice la Biblia, ¿verdad? La segunda venida de Cristo también se va a cumplir. Quiere decir que el mundo, que todos nosotros vamos en esa dirección. Ahora, la Biblia dice que un día Jesús va a regresar a juzgar al mundo y también lo va a renovar, ¿no? Derrotará el mal y será una derrota de una vez y para siempre. Traerá una paz, ¿verdad? Nueva y duradera, diferente. Ahora, si realmente lo creemos, no debemos de tener miedo a lo que pase, porque al final Jesús va a ganar. Al final Jesús ganará. Dios tiene un propósito mayor para mi vida y para lo que pasa a mi alrededor, ¿no? A Él nada se le sale de las manos. Ahora, repite conmigo, yo lo creo. Dios tiene el control. No, pero repítalo conmigo, yo lo creo. Dios tiene el control. Ahora voltee con el que está al lado y dígale, yo lo creo.
Dios tiene el control. Ok, más vale que lo crea, dígalo con convicción, créasela, ¿verdad? Ahora, lo que tú crees, la idea de cómo, que tienes, ¿verdad? De cómo es la vida, de lo que va a suceder, determina si podrás vivir por encima de las circunstancias o terminarás en depresión o con miedo por todo lo que está pasando a nuestro alrededor. No, y este es el último mensaje de esta serie de mensajes que hemos titulado Yo creo, ¿verdad? Y hablamos sobre las promesas de Dios y lo que creemos. De hecho, si tú viste el devocional, viste, no lo escuchaste el devocional, yo les di de tarea que repitieran algunas cosas que son como que la parte condensada de las promesas de Dios, ¿no? ¿Cuántos de los que están aquí lo escucharon, lo hicieron? Levante la mano, ¿verdad? Como 3. Gracias a los demás que no lo hicieron, no. Pero es importante, ¿no? Es más, de hecho, repítalas después que yo. Todas estas reducen lo que dice la Biblia. Por ejemplo, repita después que yo digo: creo que aún lo mejor está por venir. Creo que Dios me ama. Pero dígalo con convicción, créase, la verdad. Creo que Dios está conmigo. Creo que no estoy solo. El Espíritu Santo está conmigo. Creo que Dios me ayuda. Está a mi favor. Va delante mío. Me cuida la retaguardia. Creo que abre caminos cuando no los hay, aun cuando tengo ganas de tirar la toalla. Créalo. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, dentro de todas estas creencias, ¿no? El final de lo que dice la Biblia también tenemos que creerlo, que Jesús va a regresar. Jesús va a regresar una vez más, ¿no? Así que es algo que yo le invito a creer. Mira, en Marcos 13, ¿no? Jesús está junto con sus discípulos, están en el templo de Jerusalén y no solamente están ahí platicando, sino que están admirando esta estructura increíble, maravillosa, de las maravillas del mundo en ese momento. Y esta estructura, ¿verdad? El templo era parte de la identidad judía, así como de su identidad religiosa. Eso era lo que significaba, ¿no? El templo era el lugar donde la presencia de Dios física habitaba en Israel, ¿no? Y mientras lo admiraban, Jesús voltea con sus discípulos y les dice que el templo será destruido. Obviamente que eso los sacó de base, los sacó de onda, ¿no? Dijo que no quedaría piedra sobre piedra, ¿no? Estas declaraciones los alarmaron, los dejaron mal. Era algo que no esperaban, porque era su identidad, era lo que era el pueblo, ¿no? Y que lo destruyeran significaba mucho para ellos. Y mientras pasa el día, más tarde se le acercan y le hacen una pregunta a Jesús. En Marcos 13:4 dice: dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿O cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de que todo está a punto de cumplirse? Obviamente que le preguntaron con preocupación, ¿no? Como todos nosotros lo haríamos. Pero Jesús alivia sus miedos y les da esperanza en Dios, ¿no? Y la enseñanza en general es que Jesús, como te digo, gana al final. Pero no solo eso, sino que nosotros somos copartícipes de su victoria. Esa es la enseñanza. Ahora, este mensaje que le dio a sus primeros discípulos, ¿no? Es el mismo mensaje que Dios nos da a nosotros el día de hoy, al prender la tele, el día de hoy, al ver todo lo que está pasando a nuestro alrededor y que nos preguntamos: ¿será el fin? Este es el mensaje. Lo primero que les dijo es: no se alarmen, no se alarmen. O como diría el Chapulín Colorado, que no cunda el pánico, no, que no panda el cúnico, ¿verdad? Así dijo el Chapulín Colorado: no tengan miedo, no tengan miedo, no se alarmen. Es lo que les dijo Jesús, ¿no? Obviamente todos experimentamos el miedo. Y mira, Marcos 13:7 dice lo siguiente: cuando sepan de guerras, que se parece a las noticias, ¿verdad? Y de rumores de guerras, no se alarmen, no tengan miedo. Es necesario que eso suceda, pero ¿qué dice? Pero no será todavía el fin. Todavía no será el fin. Ahora, yo creo que el miedo es normal. Miedo a la incertidumbre, miedo al futuro, miedo a lo que no podemos controlar. Todo esto nos da miedo. Y a lo mejor
alguien está aquí y obviamente que tiene miedo de lo que está pasando, miedo de si son o no los últimos días, ¿no? O miedo de a lo mejor que su mundo se esté acabando por las cosas que está pasando en su vida personal. Y Jesús te dice: hey, no tengas miedo, yo estoy aquí contigo, aún tengo el control. El fin del mundo no es el fin del mundo como tú te imaginas. El final no es el final como tú te imaginas. Mi promesa es que voy a regresar. Mi promesa es que mi regreso marcará el comienzo de un mundo nuevo donde habrá alegría, donde no habrá más llanto, no habrá más dolor, donde no habrá más tristeza, no habrán enfermedades ni relaciones rotas. Es una buena noticia, ¿no? Cuando Jesús regrese traerá justicia, paz, alegría. No volverá solo, dice que volverá con todos aquellos que nos precedieron. Jesús dijo: no tengan miedo, no se alarmen, porque cuando veas que estas cosas están sucediendo, es una señal de que el día en que regreso está más cerca. No tengan miedo, es una señal. Mira, el otro día yo les platicaba acerca del parto de mis hijas, ¿verdad? Una nació en México, el otro nació acá en Estados Unidos. Las dos fueron por cesárea, ¿no? Y siempre, ¿no? Cuando es uno papá primerizo, cuando nace tu bebé, ¿no? Siempre hay como una expectativa del parto, ¿no? ¿Cómo va a ser? ¿No? Nunca he tenido un hijo, ¿no? Y entonces, mientras se van acercando los días, empieza a incomodar. No, los doctores más o menos cuando es cesárea te calculan qué día van a hacer y te dicen: no, pues tal día la operamos, no, tal día le hacemos la cesárea. Y nosotros en mi casa, yo me acuerdo que nos preparamos, agarramos una mochila ¿cómo se llama? ¿Cómo se llaman esas donde llevan los pañales? Una pañalera, cambio de ropa para Mardia, cambio de ropa para la bebé, mamilas, ¿verdad? Y demás, porque aunque nos quisiéramos programar para la operación, pudiera ser otro día, ¿no? Como digo, o sea, si comienzan los dolores de parto antes, tienes que correr al hospital. Así que teníamos la bolsa lista ahí ya 1 o 2 semanas antes, ¿verdad? Con todo lo del bebé, por si de repente Mardia empezaba a tener dolores o lo que sea, pues ya estamos listos y salíamos corriendo, porque iban a hacer el bebé. Era la señal, los dolores. Los dolores de parto son la señal de que el bebé ya viene, ¿no? No es como que, estoy embarazada y ¡pum!, se me salió. Bueno, hay mujeres que hacen eso, ¿verdad? Pero hay un dolor primero, te duele, ¿verdad? Ya viene y córrele al hospital. Y entonces si alcanzas a llegar, nace en el hospital, y si no, nace en el Uber, ¿verdad? Pero así es, ¿verdad? Y mira lo que dijo Jesús en Marcos 13, del 7 al 8. Dice: cuando sepan de guerras y de rumores de guerras, no se alarmen, es necesario que todavía esto sea, pero no será el fin. No, ese no es el versículo, póngame el que sigue. Dice, acá dice, se levantará nación contra nación y reino contra reino, lo cual estamos viendo en la tele. Dice: habrá terremotos en diferentes lugares, lo cual estamos viendo que está pasando. También habrá hambre, lo cual estamos viendo. Dice: esto será apenas el comienzo de los dolores. No, aquí donde dice dolores, está haciendo una referencia directa a los dolores de parto. De eso es lo que está hablando Jesús. Ahora, escuchando esto, podemos voltear a ver las noticias. Obviamente, como te digo, las guerras, los desastres naturales, crisis económicas, ¿verdad? Y algunas de estas están sucediendo, pero no es de ahorita, sino por mucho tiempo, ¿no? Parece que están escalando y que cada vez es más. Así que no sabemos cuándo van a ser el bebé, pero hay señales. Eso es lo que está diciendo Jesús: habrá señales. Ya viene, no sabemos cuándo, hay señales. Ahora, Jesús da 3, en lo que platica aquí con ellos, les da 3 sucesos, les da 3 palabras, 3 profecías acerca de su regreso, ¿no? Y la primera que les da, si me ponen, la primera es la destrucción del templo, ¿no? Que le dice: este templo, así como lo ven, no va a quedar piedra sobre piedra, ¿no? Ahora, era casi imposible para los discípulos pensar que eso pudiera suceder, pero aproximadamente 40 años, como en el año 70 más o menos, después de 70 después de Cristo y 40 después de su muerte y resurrección, el templo fue destruido por los romanos, ¿no? Llegó el imperio romano y lo derrumbó, como lo predijo Jesús, y nunca más se ha vuelto a reconstruir.
Ahora, no sé si alguna vez has visto una fotografía de Jerusalén. Hay un domo como dorado que siempre sale ahí en las fotos. Ahí era el lugar donde estaba el templo, ¿no? Es la cúpula de la roca, se llama. Y es una mezquita el día de hoy. O sea que esa señal de que iba a ser destruido el templo ya pasó. No, la segunda señal que les da es que iba a haber persecución, ¿no? A sus seguidores, a los cristianos. Y si ves la historia del cristianismo, ha habido persecución desde el día uno que comenzaron, ¿no? Así comenzó el cristianismo, con la muerte de Jesús, y de ahí en adelante por miles de años hemos sido perseguidos. No hay partes en el mundo donde es ilegal ser cristiano y enfrentan persecución. No puedes, ahí sí no puedes decir abiertamente que eres cristiano. Todos son cristianos de la secreta. Aquí es su elección de ustedes decir que son cristianos de la secreta, ¿verdad? Pero ahí sí. No, hay algunos cálculos que dicen que ha habido más mártires en los últimos 100 años que en los primeros 100 años de la historia de la iglesia. Esa fue la segunda palabra. Así que aquí ahorita estamos libres, ¿verdad? Pero si la profecía es cierta, las cosas pueden cambiar de cualquier momento, ¿verdad? Créame que la persecución seguirá sucediendo porque es una señal, ¿no? Y la tercera cosa que profetiza es que el evangelio será predicado en todas las naciones, que eso es lo que hacemos. El mensaje de Jesús tiene que llegar a todo el mundo, ¿no? Lo que estamos haciendo el día de hoy aquí es profético. Jesús lo dijo, no es el cumplimiento de esta profecía. Es lo que estamos, como te digo, haciendo. Tú no te imaginas la cantidad de gente que nos ve fuera de aquí por los medios digitales, ¿no? El mensaje está llegando a un montón de gente, ¿no? Y la Biblia está siendo traducida el día de hoy todavía a otros idiomas para que la gente conozca de Dios y que puedan entender el mensaje por ellos mismos. No, cuando vemos el Nuevo Testamento, Pablo la tenía bien clara, porque lo que él decía, o lo que el mensaje que iba llevando, se le llevó a Roma, la capital del mundo conocido en ese momento. No, eso era lo que profetizó Jesús. Ahora, estas señales están sucediendo frente a nuestros ojos, ¿no? Nadie puede decir que no es así. Y si tú me preguntas a mí, me dices, oye pastor, oye Edgar Lira, ¿tú crees que estamos viviendo el fin de los tiempos? Mi respuesta sería, claro que sí, yo creo que sí. Ahora, esto ha ido escalando y se ha ido acelerando en los últimos años, como te lo acabo de mencionar, ¿no? Pero todavía faltan algunas profecías, pero yo no me cabe duda que Dios las puede cumplir de la noche a la mañana, en un instante. Pero quizás lo más importante es que los primeros seguidores lo vieron a Jesús ascender. Es lo que dice la Biblia, que ascendió Cristo, ¿verdad? Y en su mente ellos pensaban que podría regresar en cualquier momento. No, y te digo la verdad, es algo que nosotros tenemos que de alguna manera absorber, porque la realidad es así. Las señales están dadas, el tiempo se acaba, Cristo puede regresar en cualquier momento. Ahora, sabiendo esto, la recomendación de Jesús es esto: hey, no tengan miedo, no tengan miedo. Estos son solo los dolores de parto. Dios está en control. Que tu corazón no se llene de miedo, sino de la esperanza que viene con Cristo. Dios tiene el control. No tengas miedo. Eso es lo primero que les dijo a sus discípulos. Ahora, lo segundo que les dice es: manténganse alerta, manténganse alerta. No, mira, hace ya varios años hice un viaje a Filipinas y fui a predicar con un amigo a un congreso. Y a mí siempre que he viajado a otras partes del mundo, siempre me afecta el cambio de horario. No sé, es más, me afecta el cambio de horario si voy de aquí al otro lado del país, en Estados Unidos, regreso y me pone mal, no puedo dormir. Pues en Filipinas me fue malísimo, ¿no? Porque me acuerdo cuando llegamos allá, eran como las 2 de la mañana, y yo tenía un hambre que, o sea, era como que échame un taco o lo que sea, porque me andaba muriendo de hambre. Pero ya cuando me regresé, ¿verdad? El viaje de regreso era para más o menos el fin de año. Yo me acuerdo que tenía que llegar a la Ciudad de México, y de la Ciudad de México mi familia no estaba ahí, mi familia estaba en Durango, pero la casa o el departamento donde teníamos lo teníamos en la Ciudad de México. Y yo dije, pues me voy manejando, teníamos una van blanca, ¿verdad? Me voy manejando, llego como a las 7, me voy manejando hasta Durango toda la noche. Todo el mundo va a tener sueño porque ya ando todo volteado, ¿no? Entonces agarré, ¿verdad?
me acuerdo que llegué a la casa, me bañé, le hablé a mi esposa, voy, agarro la ven blanca, 12 pasajeros y pues ya traía el horario todo volteado, no tenía sueño, ahí voy manejando, ¿verdad? Y entonces cometí un error, ¿verdad? Porque antes de salir me compré unas donas de Krispy Kreme en la Ciudad de México, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que las puse del asiento del copiloto, ¿no? Entonces iba yo manejando ahí con música para no quedarme dormido. De hecho no tenía sueño, ¿no? Y entonces iba en una recta así larguísima. Creo que todavía ni llegaba a Querétaro, que es la ciudad más larga. Iba yo manejando y entonces dije, pues una dona, ¿no? Entonces yo las puse al lado, pero ya por alguna razón las donas ya estaban hasta la puerta. Entonces yo me extiendo y agarro la dona. Pero con eso que hago eso y que sí la agarro y que me regreso, pues no me di cuenta que también me llevé el volante, ¿verdad? Entonces cuando ya me regresé, de repente me regreso y entonces la camioneta empieza a zigzaguear, ¿no? Se empieza a mover de un lado para otro y yo, o sea, empecé a bajar la velocidad y de repente se estabilizó, pero fue un momento de pánico, ¿verdad? Ahí, y gracias a Dios que no venía un carro al lado porque le hubiera pegado ahí, ¿no? Ya, yo en mi mente ya me imaginaba el otro día en las noticias, ¿verdad? Pastor choca por una dona, ¿verdad? Se accidentó por tragón, ¿verdad? No diga nada porque ahí tenemos donas allá afuera y los voy a ver ahorita, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Eso me pasó por quitar la mirada del camino, no, por desenfocarme en donde iba y querer andar alcanzando otras cosas. Mira, Jesús nos promete, ¿verdad? Que regresaría. Él prometió que regresaría y quiere que vivamos sin quitarle la mirada a ese enfoque de que, ¿sabes qué? Esta es una realidad, esto tiene un fin, yo voy a regresar. Mira lo que dice Marcos 13, 32 y 33, dice: pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Estén alerta, estén atentos, manténganse despiertos, porque no saben cuándo llegará ese tiempo. Manténganse despiertos. No se desenfoquen. Jesús sabe que podemos desviarnos fácilmente por cosas sin importancia, que si nos ponen una dona nos vamos a andar saliendo, ¿verdad? Ahora, aquí dice algo importante: nadie sabe ni el día ni la hora. Nadie sabe. Voltee con el que está a su lado, dígale, dígale, yo no sé. Ya le iba a decir nadie sabe, no, dígale, yo no sé, ¿verdad? No se me adelante, pero tampoco se me atrase, ¿verdad? Ok, mire, tenga cuidado. Bueno, escúcheme, ¿no? Como pastor, escúcheme lo que le voy a decir. Porque yo he escuchado pastores y predicadores o a alguien predecir el día y la hora exacta de cuándo Jesús vendrá. Yo los he escuchado. ¿Qué dice aquí? ¿Y por qué se paran a decir eso? Porque nadie sabe. Es más, cuando alguien se para y dice el día, la hora y la fecha, yo digo, ya la regó, porque la Biblia dice que nadie sabe. Es más, Jesús no va a venir a esa fecha, porque nadie sabe. No, le cuento una historia, ¿no? En 1843 William Miller escribió lo siguiente en un libro. Dice: los desoladores terremotos, los arrasadores incendios, la angustiosa pobreza, el político despilfarrador, la bancarrota privada y la inmoralidad generalizada que abundan en estos últimos días indican obviamente que el Señor regresará de inmediato. No, eso lo predijo, lo escribió, pero él predijo que Cristo vendría el 22 de octubre de 1884. Así que él, junto con 50,000 cristianos, se fueron a unas montañas a esperar la venida de Cristo exactamente ese día. Y toda la noche esperaron, pero vendieron todo, ¿verdad? Se deshicieron de todo y no pasó nada, ¿verdad? Y el 23 de octubre, un día después, pues ahí vienen de regreso los 50,000 y pues en medio de abucheos y de burlas de todas aquellas personas que pues que no creían ni en la iglesia ni en Cristo, ni nada, ¿no? Ahora, eso es una de muchas. Yo te cuento otra. Cuando yo era niño, a mí me llevaron a una iglesia cristiana y yo me acuerdo de un libro de un cuate que se llama, no sé si ya murió, se llama Edgar Weisenman, es mi tocayo, pero escribió un libro que se llamaba 88 razones por qué Jesús va a regresar en 1988. Yo tenía como 2 años para que me saque la edad. No es cierto, pero 88 razones por las cuales Jesús va a regresar en 1988. Es más, si lo buscas todavía aparece y lo venden en Amazon,
¿verdad? Y comparaba las profecías bíblicas y hacía cuentas con las fiestas judías, con la luna y demás. Vendió 4.5 millones de copias de libros, ¿no? O sea, lo que escribió ahí se extendió por todos lados, ¿no? Yo te digo, a mí me tocó, nadie me lo platicó. Yo iba a la iglesia, gente lo compraba, había una alarma, ¿verdad? Y de que ya iba a venir Cristo esa fecha en 1988. Y muchas iglesias se fueron por lo que escribió mi tocayo, Weisenman. Vendieron todo y demás, ¿no? Y pasó 1988 y ¿qué cree? Pues todavía estamos aquí, ¿verdad? No pasó nada. Pero Weisenman era muy inteligente porque escribió un libro, no era el 88, era el 89, ¿verdad? Dijo, me equivoqué, y sí escribió el siguiente libro. Ahora, déjame te digo, una generación de pastores en México, no sé en otro lado también, pero que en ese tiempo sacaron a sus hijos de la escuela, no los permitieron estudiar porque ya Cristo venía, ¿verdad? No te preocupes, no estudies, y al cabo ya Cristo viene. No, y siendo honestos, las profecías son difíciles de interpretar. A mí me gusta estudiar las profecías porque yo creo en las profecías, yo creo lo que dice la Biblia. Pero cuando ya las estudias te das cuenta que utilizan un lenguaje visual simbólico, ¿no? Y al mismo tiempo pueden referirse a varias capas de tiempo a la vez que se cumplen. Cosas que ya han sucedido y cosas que van a suceder, y no pierde veracidad lo que se dijo. Y hablando de las profecías, ¿no? Hay un pasaje en Deuteronomio 18 que debe de ser nuestra referencia acerca de las profecías. No nada más de las profecías bíblicas, sino cuando alguien viene y me dice, Dios me dijo que te dijera algo. Dice lo siguiente, Deuteronomio 18, 21 22 dice, tal vez te preguntes, ¿cómo podré reconocer un mensaje que no provenga del Señor? Si lo que el profeta proclama en nombre del Señor no se cumple ni se realiza, será señal de que su mensaje no proviene del Señor. Ese profeta habrá hablado con presunción. No le temas. No, ahora, como te digo, de manera personal, básicamente dice que no tomes a pecho todas las palabras que alguien venga y te diga, ¿no? Y yo creo en esto, ¿no? Pero cuando la gente viene y te dice, oye, ¿sabes qué? Tengo una palabra de Dios para ti. O cuando te dicen, ¿sabes qué? Dios me dijo que te dijera, ¿no? O así dice el Señor. Cuando todas estas cosas suceden, lo único que tienes que hacer es ponerlo en tu corazón. Yo creo en la palabra profética, yo creo en el don profético, yo creo que Dios le puede dar una palabra a alguien para ti o para mí. Pero yo tengo mucho cuidado cuando algo sucede así, de no dirigirme, no tomar decisiones en base a una palabra que alguien más me da. Primero tengo la Biblia para saber lo que está bien y lo que está mal. Después tengo el sentido común para saber lo que está bien y lo que está mal, ¿verdad? Si me conviene o no me conviene. Y por el otro lado, también creo que Dios me va a hablar a mí, que Dios me puede hablar a mi corazón y que me va a decir varias veces, de varias y diferentes maneras. ¿Por qué? Porque le estoy pidiendo que me hable. Dios, dirígeme, dime por dónde, ábreme las puertas que se me tienen que abrir, ciérrame las puertas que se tienen que cerrar. ¿A poco usted cree que Dios no lo va a hacer? Cuando usted ora así, obviamente usted se está abriendo a que Dios lo dirija y que Dios lo guíe y que Dios lo lleve. No necesita que alguien más venga y le diga, ¿verdad? Dice Dios que hagas esto, ¿verdad? O sea, tampoco digo, haga lo que la Biblia dice, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado, ¿no? El punto que dice aquí es que tú no vas a saber si la palabra de Dios es de Dios o no hasta después de que se cumpla. Porque dice que si la palabra no se realiza, entonces no era de Dios. Entonces de aquí a que se realice, si Dios lo va a hacer, pues Dios lo va a hacer, que Dios lo haga, ¿verdad? Él va a hacer que suceda. Es como lo de ahorita de Israel que te digo, ¿no? O sea, a lo mejor no se están poniendo de acuerdo, pero si Dios dijo que va a pasar, no importa lo que Israel decida o no, no importa lo que Palestina decida o no, va a pasar porque Dios lo dijo. Y si sucede, entonces vamos a decir, esto es lo que dice la Biblia. No, en general, ¿sabes qué? Estas profecías de Jesús, pues no vamos a saber lo que está hablando hasta después de que suceda, ¿no? Esto es lo que hablaba Jesús. Esto es. No, ahora el punto principal de lo que enseñó Jesús era que su regreso sería inesperado. No sabemos cuándo, nadie sabe cuándo, y debemos de vivir cada día como si este día sería el posible para que Él regresara. Dice, manténganse despiertos, estén alertas. Mira, obviamente que vamos a tener aquí la Fórmula 1 en unas semanas, pero es un desastre en la ciudad. Pero si ha visto la Fórmula 1 y ha visto los anuncios
son estos carros que van manejando, ¿verdad? A velocidad, pero no más eso, sino que a la vuelta se patinan, ¿verdad? Y salen del camino, así como yo con las donas, pero no iba en mi F1, iba en mi camioneta blanca, pero se patinan, ¿verdad? De un lado a otro, ¿no? Y déjame te digo, una de las cosas que noto de la mayoría de la gente que se aleja de Dios, que la mayoría de la gente no se aleja de una manera intencional o dramática. No, ya no voy a regresar a la iglesia. No, sino que es poco a poco. Se empiezan a alejar poco a poco, ¿no? Es como si fueras tú manejando el carro y de repente te acercas a la dona y te sacas tantito, ¿verdad? Pero regresas. Y luego, más adelante, si te antoja otra dona, vas y la agarras y se sales otra vez y regresas. Y lo puedes hacer muchas veces, bueno, hasta que se te acaben las donas, ¿verdad? Pero lo puedes hacer muchas veces hasta que un momento, sin darte cuenta, te saliste del camino y adiós, ¿verdad? Y así pasa, mira, estás ocupado un fin de semana, pues no llegas a la iglesia. Al siguiente, pues estás tan cansado que mejor te quedas dormido, ¿no? Y la semana que viene viajas o hay deportes, ¿verdad? La semana que viene dices que pues yo me conecto en línea, ¿verdad? Que al cabo ahí Dios me habla también, pero tampoco ni te conectas porque algo sucede. Y ahí vas dejando la buena costumbre de venir a la iglesia, ¿verdad? Y luego de repente los viejos amigos empiezan a aparecer, te llaman, y luego los patrones antiguos o hábitos antiguos de conducta que ya tenías, ¿verdad? Otra vez entran en acción, y cuando menos lo esperas, cuando ya quizás te das cuenta, ya pasaron meses desde la última vez que te involucraste en las cosas de Dios, meses que no has orado, meses que no has escuchado una palabra inspiradora o retadora o de aliento de parte de Dios para tu vida. Y Jesús dice: manténganse alerta. Aunque ha pasado mucho tiempo, ¿verdad? Podría regresar en cualquier momento. Mira lo que dice 2 Pedro 3, 8 y 10. Dice: pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. La razón por la que aún no regresa a Jesús es porque Dios es paciente y porque tú y yo necesitábamos tiempo. Esa es la verdad. Es porque tú y yo necesitábamos tiempo. Nuestros seres queridos que no conocen a Jesús necesitan tiempo. Dios no quiere que nadie se pierda. Créeme que la historia que estamos viviendo tiene un lugar llamado el fin de los tiempos, donde Jesús va a regresar. Eso quiere decir que así como estamos viviendo, un día se nos va a acabar. Ahora, yo no te estoy diciendo que hagas todo lo que te dije, que vendas todo, ¿verdad? Y que te olvides, ¿no? De todo, como los que hicieron o los que han hecho cuando dan las fechas. Pero la Biblia nos llama a estar alertas, a tener el corazón en el lugar correcto, ¿verdad? A poner a Dios primero, a tener nuestras prioridades en orden. No debemos de tener una sensación de urgencia. Necesitamos invertirnos en otros, ¿no? Necesitamos cumplir la gran comisión. Si Jesús dijo: hey, vayan por todo el mundo predicando el evangelio, haciendo discípulos, enseñándoles lo que yo les enseñé, ¿verdad? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pues esa es la instrucción, hagámoslo, ¿verdad? Decía mi pastor: a lo mejor Dios no te llamó a ti a hacer eso, pero si no van tus pasos, que vayan tus pesos, porque era en México, ¿verdad? ¿Sabes qué? Sigue orando, que otras personas conozcan a Dios. Sigue orando, ¿verdad? Que Dios toque la vida de la gente. Como iglesia, cuando llega gente, ¿verdad?, que no conoce a Dios, obviamente que nos emocionamos porque queremos cumplir lo que Cristo nos dejó. Estamos viendo las profecías cumplirse enfrente de nuestros ojos. Mira, hay más de 300 veces en la Biblia que se menciona el regreso de Cristo, que va a regresar. Pero el último versículo de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, ¿no? Dice así, Apocalipsis 22, 21, 20 al 21, dice: el que da testimonio de estas cosas dice: sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Que la gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén. Y ese es el amén final, donde cierra la Biblia.
Nuestra esperanza en Cristo está en que no estamos solos ni olvidados, ¿no? El Espíritu Santo está con nosotros y Jesús regresará de nuevo. Esa es la promesa. Esa es lo que Él prometió. Ahora, ya para cerrar, nada más quiero que pienses, ¿no?, conmigo por un momento esta realidad. Es una creencia. Tú puedes decidir creerla o no, pero esta creencia tiene consecuencias. Y yo me acuerdo perfectamente la primera vez que escuché a uno de mis maestros decir esto. Mira, tú puedes decir, no creo. Está bien, yo puedo decir, está bien, sí creo, yo creo que va a venir. Y de repente no pasa nada. Cristo no viene. Pues quizás a lo mejor tú hiciste lo que tú quisiste de tu vida. Está bien. Y a lo mejor eso me obligó a mí a vivir una vida más piadosa, a buscar amar al prójimo, servir a alguien más. Está bien. Pero ¿qué tal si hacemos lo mismo, ¿no? Tú vives tu vida como tú quieres, pensando que no va a venir. Yo digo, ¿sabes qué? Hay que estar alertas. Y de repente Cristo viene. La única oportunidad que tú tenías se te fue de las manos. Ahora, ¿qué cosas harías inmediatamente ahorita si yo te dijera que Cristo viene hoy en la noche? ¿Qué harías, no? O qué harías, cómo cambiaría, ¿verdad? ¿Qué cosas en tu vida, las cuales has perseguido, por las cuales te has preocupado, las cuales son la motivación o el centro de tu vida, realmente valen la pena, ¿no? ¿Por qué aún, verdad, que no viniera Cristo, tampoco sabemos cuándo vamos a morir? Y muchas veces perseguimos cosas que son efímeras en la vida, cosas que si nos morimos no tienen importancia. O qué tal las prioridades en tu vida. ¿Dónde está Dios en tu vida? ¿Qué lugar ocupa en tu corazón? O más bien, ¿qué ocupa el lugar de Dios en tu corazón? ¿A quién sirves? El mensaje es claro: se nos acaba el tiempo. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? Y el día de hoy, mi intención no es que salgas aquí con miedo. Mi intención es que puedas poner a Dios primero, porque el tiempo se nos acaba, porque no sabemos cuándo. Y que tú digas, ok, las cosas que no valen la pena en la vida, ¿para qué las persigo? ¿Para qué corro atrás de cosas que el día que me muera no tendrán ningún valor? Y yo quiero invitarte, cierra tus ojos ahí en tu lugar. Y yo quiero que tú te respondas a ti mismo: ¿dónde está Dios en tu vida? ¿Qué lugar ocupa? Porque Dios nada más quiere el primer lugar en tu vida. No le interesa tener otro lugar. Sí te ayuda, sí te responde, pero lo que Dios quiere es ser el centro de tu existencia, que tú lo pongas en primer lugar. Pero es una decisión que uno tiene que tomar y decirle a Dios: aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Tú dirígeme, tú llévame, guíame. Así que yo voy a orar, y después de orar, si tú dices, sabes que yo necesito poner a Dios en el centro, yo quiero orar por ti, pero déjame orar primero y después voy a hacer un llamado. Y tú piensa en tu corazón, ¿en qué lugar está Dios? Así que déjame orar. Padre, en esta hora yo quiero pedirte por cada una de las personas que estamos aquí. Yo te pido que tú nos ayudes a ponerte como el centro de nuestra vida, como el único dueño de nuestra existencia. Ayúdanos a conocerte, Dios, a tener esta urgencia en nuestra vida, a vivir despiertos, sabiendo que tú puedes regresar en cualquier momento. Y si tú el día de hoy tú estás aquí, tú le quieres decir a Dios: Dios, yo quiero ponerme en serio contigo, yo te quiero poner en el centro de mi vida. Levanta tu mano ahí en tu lugar y déjame orar por ti. Levanta tu mano y repite conmigo y dile: Señor Jesús, el día de hoy
Y quiero ponerte en el centro de mi vida. Que tú me dirijas, que tú me hables. Abre mis oídos espirituales, abre mis ojos espirituales para verte a ti. Dirige mis pasos. Sé tú el dueño de mi vida. Yo te quiero seguir a ti, Jesús. Gracias por morir en la cruz por mí. Gracias por tomar mi lugar en la cruz. Te pido que perdones mis pecados. Ya no quiero ser igual. Limpia mi mente, limpia mi corazón, Dios. Escribe tus leyes en mi corazón. Gracias, Dios. Amén. Amén. Pongamos nuestra esperanza en Dios. Pongamos nuestra esperanza en que Dios es bueno. Dios es bueno. Si Dios dijo que va a suceder, va a suceder. Pongamos nuestra esperanza en Él. ¿Por qué le damos un aplauso fuerte a Dios?